Hola, estimados suscriptores y visitantes de este canal, tengan un cordial saludo. En el día de hoy estaremos abordando un tema que es muy interesante para mí, es a lo que dedico la mayor parte del tiempo de mi carrera y bueno, quiero compartirles con ustedes acerca del uso de la hidrogeoquímica y de la isotopía en los estudios tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas. Realmente es un tema muy amplio, pero empezaremos conociendo de qué se trata, cuándo se aplica, cuándo la autoridad ambiental lo puede requerir y unos pequeños conceptos que necesitaremos para poder abordar todo el tema en su complejidad. Posteriormente estaremos programando nuevos videos para detallar todo lo que necesitaremos para que al final ustedes puedan replicarlo en sus ejercicios profesionales o en sus trabajos académicos. Bueno, empecemos con los dos conceptos. A ver, la hidrogeoquímica es una ciencia que se encarga de estudiar la composición físico-química del agua subterránea y tratar de identificar los orígenes, los procesos que dan origen a esa composición físico-química. También se encarga, lógicamente, de analizar la calidad del agua con respecto a los diferentes usos. Por otra parte, la hidrología isotópica es una ciencia nuclear que han adaptado los hidrólogos y los hidrogeólogos para estudiar todo el camino del agua en el ciclo hidrológico. Estas son dos herramientas muy potentes que nos permiten identificar zonas de recarga, tránsito y descarga en los acuíferos, validar la dirección del flujo en las aguas subterráneas, determinar conexiones hidráulicas entre el agua superficial y el agua subterránea, identificar problemas de intrusión marina. Es muy potente, por ejemplo, en esas ciudades costeras donde hay gran explotación de agua subterránea y el gradiente puede invertirse, entonces el agua de mar puede entrar al acuífero y salinizar el agua, lo cual lo hace pues obviamente inviable para su uso. También nos ayudan esas técnicas para identificar fuentes puntuales y difusas de contaminación. Ahora, ¿cuándo la autoridad ambiental nos va a solicitar un análisis físico-químico inicialmente? Entonces, casi que todos los procesos de trámites ambientales, como las licencias ambientales, los permisos de concesión de agua, los permisos de vertimientos, requieren un análisis físico-químico del agua. Eso es tomar una muestra, ya sea del acuífero, de la quebrada, del manantial que vayamos a captar, se le hacen unos análisis con unos parámetros físico-químicos que dependen de la normatividad ambiental de cada país, ¿cierto? Pero ¿cuándo entonces debemos realizar una evaluación hidrogeoquímica e isotópica? Esto es, cuando a la luz del conocimiento, el monitoreo y la gestión del recurso hídrico integrado, queremos conocer primero las direcciones de flujo del agua subterránea. Queremos conocer dónde se están recargando los acuíferos. Queremos saber si hay precisamente esas conexiones con el agua superficial. Queremos determinar cuál es la edad promedio del agua subterránea, porque todo esto enmarca decisiones en cuanto al manejo integrado del agua subterránea. Es decir, no es lo mismo captar el agua de un acuífero libre que tiene una alta tasa de renovabilidad, lo cual se expresa como edades muy recientes, y muy recientes más o menos son 40 años, que captar agua de un acuífero confinado que tiene aguas de alrededor de 4.000, 10.000 o incluso mucho más años, ¿cierto? En el segundo caso, pues podemos estar extrayendo más agua de lo que se está recargando y impediría pues tener una renovabilidad natural del recurso hídrico. Pero también, y es muy importante tener en cuenta esto, todo proceso de licenciamiento ambiental para grandes obras, tanto minería, hidrocarburos, obras civiles, dentro del estudio de impacto ambiental lo están exigiendo con los nuevos términos de referencia que han sido publicados a partir del año 2010 más o menos. Entonces, esto es muy importante porque esto va a requerir, por una parte, de un mayor entrenamiento entre nosotros como profesionales
para poder capacitarnos y para poder llevar a cabo esos nuevos requerimientos de la autoridad ambiental. Entonces, les voy a mostrar un poco lo que expresa la normatividad ambiental en cuanto a esos temas para minería, petróleo y obras civiles para el caso de Colombia. Desconozco los casos para los otros países, pero me imagino que debe ser algo parecido. Y bueno, los compañeros que quieran compartirnos, que se encuentren en otros países y que quieran compartirnos la normatividad paralela a esa que vamos a mostrar, bienvenida sea. Bueno, entonces acá, por ejemplo, tenemos los términos de referencia para los proyectos viales, y los cuales incluyen carreteras y túneles, las grandes vías estructurales del país, acá podemos ver en cuanto a los términos de referencia para la elaboración de ese diagnóstico ambiental, del estudio de impacto ambiental, que en el ítem de hidrogeología, por ejemplo, tenemos que se debe hacer un análisis e integración de la información de los componentes geológicos, estructurales, geomorfológicos, hidrológicos, como la información existente en cuanto a geofísica, hidroquímica, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que para esos proyectos también se debe levantar información o retomar la información secundaria acerca de la hidroquímica o hidrogeoquímica y incorporar esos resultados integrados a lo que es el modelo hidrogeológico conceptual que piden esos estudios. Acá, por ejemplo, tenemos los términos de explotación para hidrocarburos. Estos son para petróleo, gas, ¿cierto? Entonces vean, por ejemplo, acá en las zonas de área de influencia indirecta piden determinar las zonas de recarga y descarga naturales de los acuíferos, y pues la herramienta más robusta para poder llevar a cabo esa actividad definitivamente es la hidrología isotópica. En cuanto al área de influencia directa, son mucho más específicos y piden establecer redes de monitoreo con puntos de agua subterránea existentes para realizar una caracterización físico-química, bacteriológica y determinar las redes de flujos de aguas subterráneas de los acuíferos o si tenemos varios sistemas acuíferos. Entonces vean que ya acá empezamos a incorporar todos esos términos de los cuales les hablaba al inicio del video, donde podemos estimar y validar esas direcciones de flujo del agua subterránea y también identificar conexiones entre los acuíferos y las aguas superficiales y, por supuesto, las zonas de recarga, tránsito y descarga del acuífero. Acá inclusive acá en esos términos de referencia tenemos algunos requerimientos ya muy puntuales de lo que son estas caracterizaciones. Por ejemplo, la caracterización química incluye oxígeno disuelto, bicarbonatos, cloruros, sulfatos. Bueno, incluyen todo eso que son los llamados iones mayoritarios y que más adelante vamos a ver de qué se trata. Por último, tengo acá los proyectos de explotación minera, que también, eso es una síntesis simplemente, piden que se identifiquen los acuíferos de carácter regional y local, sus zonas de recarga, descarga, direcciones generales de flujo, el tipo de acuífero, bueno, hacen parte de estos estudios de impacto ambiental también la posibilidad de utilizar estas técnicas como la hidrogeoquímica y la isotopía. Entonces, razones suficientes hay para conocer del tema. Yo inicié más que todo pues en la parte académica porque me gustaba, porque me parecía interesante, pero sin duda alguna hay muchas opciones laborales en este campo y pues casi que todas las concesiones que requieran licenciamiento ambiental tienen que actualizar la línea base con respecto a esos nuevos requerimientos. Bueno, entonces cuando hablamos de hidrogeoquímica ya sabemos que estamos hablando de la química del agua subterránea, pero también podemos aplicarla evidentemente al agua superficial. Ahora, ¿cuáles son esos parámetros o esas variables físico-químicas que nos interesan en una evaluación hidrogeoquímica? Entonces, para eso debemos conocer cómo están constituidas las aguas subterráneas.
En términos generales, las aguas subterráneas están compuestas por iones mayoritarios y iones minoritarios. Entonces, los iones mayoritarios son aquellos que se encuentran en mayor concentración que esos que son los minoritarios. Dentro de los mayoritarios tenemos el bicarbonato, sulfato, cloruro, que son, como pueden observar, tienen carga negativa, son los llamados aniones. Y tenemos también el sodio, potasio, magnesio y calcio. Todos esos tienen carga positiva y son llamados cationes. Entonces, casi que el mayor porcentaje de todas las sustancias iónicas en el agua subterránea están representadas por esos. Pero también tenemos unos iones minoritarios que, de acuerdo a las condiciones geológicas, pueden llegar a ser muy importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es el hierro 2+, el hierro 3+, amonio, aluminio, estroncio, podemos tener carbonatos, podemos tener fosfatos, entre otros, ¿cierto? Todo eso va a depender de la geología. Para comprender lo que es un isótopo, partimos de la definición de lo que es un elemento, el átomo de un elemento. Tenemos la notación, ¿cierto? Que es el símbolo, la masa atómica, que está como un superíndice, y el número atómico, que está como un subíndice. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso del carbono. Es un elemento cuyo símbolo es una C, la masa atómica es 12, y acá tenemos el número atómico, que es igual al número de protones, que en este caso es 6. Ahora, el número de protones más el número de neutrones corresponde a la masa atómica. Entonces, ¿qué pasa? Que los isótopos son un átomo de este elemento que tiene igual número atómico, como podemos ver acá, ya les voy a explicar, y tiene diferentes neutrones. Entonces, eso hace que las masas de esos isótopos sean diferentes. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el carbono, que es el que como tal conocemos nosotros siempre, ¿cierto? Tiene 6 protones, tiene 6 neutrones y por lo tanto su masa atómica es 12. Acá en este caso tenemos el carbono 13 que tiene los mismos 6 protones pero tiene un neutrón más. Por lo tanto su masa es 13 y ese es el llamado carbono 13. Es un isótopo del carbono. Tenemos otro isótopo del carbono que tiene los mismos 6 protones y tiene 8 neutrones, es decir que la masa es 14, es el llamado carbono 14. Entonces ya sabemos, un isótopo es un átomo de un mismo elemento que tiene igual número de protones pero diferentes números de neutrones. Bueno, ahora ya sabemos lo que es entonces un isótopo. También tenemos que tener en mente que hay isótopos estables e isótopos radioactivos. Los primeros son aquellos isótopos que no cambian con el tiempo, es decir, que se mantienen estables. Su concentración, su abundancia isotópica es exactamente la misma todo el tiempo. Precisamente por esta característica, son excelentes trazadores en todo lo que es el ciclo hidrológico. Por otra parte, los isótopos radioactivos son los que cambian con el tiempo, de acuerdo a una ley de desintegración. No se preocupen, de eso vamos a ver más adelante. Son isótopos entonces que van cambiando su abundancia conforme pasa el tiempo y son muy importantes para la datación de las aguas subterráneas. Bueno, espero que les haya gustado el video. Esto es realmente es una introducción a lo que es la hidrogeoquímica, a lo que es la isotopía. Es algo muy básico, pero la idea es que constantemente estaré subiendo videos cortos, claros, precisos, tratando de tener un lenguaje muy claro para que podamos entender cómo podemos hacer una evaluación hidrogeoquímica y una evaluación isotópica conforme a lo que está establecido tanto en las autoridades ambientales, incluyendo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como también en lo que es la parte académica, es decir, en las tesis de maestría, ¿por qué no en las tesis de doctorado? Yo estoy encantada de compartirles ese conocimiento porque siento que aprendo cada vez más, que puedo
que tengo la oportunidad de comunicarlo, sea por medio de ese canal, por medio de conferencias. Entonces, esperemos nuevos contenidos próximamente.